Un cordial saludo, soy Nicolás Fernández. Bienvenidos a Ignato. Me acompaña Raúl Ramírez Orellana, exdiputado por el Partido Social Cristiano del Congreso Nacional y activista provida por varios años. Raúl, qué gusto que me acompañe aquí en el programa. Sea usted bienvenido. Gracias, Nicolás. Más bien a mí me corresponde agradecerte por esta oportunidad que me estás dando. Y vamos, Bueno, vamos vamos. a comenzar. Bienvenido a este programa que trata todas las tendencias políticas y sociales por igual. Bien, se está tratando mucho el tema se está tratando, mejor dicho, el tema de la despenalización del aborto por violación, este proyecto de ley, ¿no? Como exdiputado del Ecuador, considera que este proyecto debería aprobarse, archivarse, cuando aún existen tres nudos críticos que no se han expuesto de forma clara: la temporalidad, el tema de los médicos y el tema de cómo se llevaría una denuncia por parte de la mujer violentada. Lo escuchamos, Raúl. A ver, primero quiero hacer una breve introducción respecto de tu pregunta, Nicolás. En el año 2004, si mal no recuerdo, en mi primer periodo legislativo, yo fui diputado 2 veces. Yo presenté el único proyecto que hasta la vez nadie más lo ha presentado cuando estábamos con la Constitución del 98, es decir, estábamos bajo el mandato de la Constitución 98 y como ley penal el Código Penal. El artículo 447 del Código Penal establecía la despenalización del aborto en 3 casos. En casos de violación a una mujer idiota y demente, decía, o demente, en el caso del aborto terapéutico y el aborto eugenésico. He sido el único legislador hasta este momento que presenté yo mi proyecto de ley derogando las 3 causales que de acuerdo a ese artículo del Código Penal establecían una despenalización del aborto. Es decir, hay una historia que seguramente pocos legisladores la conocen, que este humilde servidor, hace ya más de 17 o casi 18 años, presenté ese proyecto. Lamentablemente, lo que comúnmente sucede, y voy a utilizar términos criollos, me batearon el proyecto y logré solamente que saquen del artículo 4, del 447 la despenalización para abortos eugenésicos y abortos terapéuticos. Pero se mantuvo la despenalización para el aborto en caso de violación a mujer demente. Demostré además en mi proyecto, Nicolás, y personas que me están escuchando, demostré científicamente que cuando una mujer demente es violada o tiene o produce o tiene, perdón, una relación sexual que no necesariamente sea una violación y sale embarazada, el producto de ese encuentro carnal, en el caso de salir embarazada, ese niño no necesariamente nace con las patologías de la madre. Los riesgos son altos, altísimos, pero no es una norma científica ni biológica, porque recordemos que el momento en que el nacituro es concebido tiene un ADN diferente al de su madre incluso. Y algo más, en caso de una relación carnal, sexual, entre esa mujer demente su pareja demente, tampoco necesariamente si sale embarazada, ese niño va a nacer con esas patologías. Es decir, hace 18 O años sea, usted atrás, me estaría diciendo que en todo caso estaría en contra del literal 2, lo que indica si el embarazo, el literal 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, que indica si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. ¿Usted estaría en bueno, contra de ya lo esto? acabo de decir, Nicolás, yo presenté el proyecto. Ya. Ok, porque aquí lo que se estaría tratando de profundizar con este proyecto que está presentando la Defensoría del Pueblo es que también se despenalice cuando es por inseminación artificial no consentida, por incesto, por estupro y no recuerdo el otro caso en este momento. Sí, no, son los 3 casos que le acabo de mencionar, sumado con lo de que ya está concebido acá en el POIP y obviamente cuando es un caso de violación abierta. ¿Qué opina A usted ver, de esto? primero, correcto, con todo gusto respondo tu pregunta, pero déjame hacer un breve análisis. No estoy de acuerdo, ni jamás estaré de acuerdo con él, porque mira, este problema son simples juegos de palabras que salen de una parte y de la otra parte además.
esa terminología de los 3 nudos críticos, que la vengo escuchando desde hace unas semanas atrás, son terminologías torpes, como por ejemplo hablar del proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Todos sabemos que interrumpir un embarazo, el embarazo es una, es una, es un estado biológico en la mujer, en el ser humano, que no es susceptible de una interrupción para luego que exista una continuidad. En otros aspectos se puede aplicar el vocablo interrupción, pero en el embarazo, el aborto, no es que tú lo aplicas el aborto y Okay, luego... entonces desde el nombre del proyecto estaríamos hablando que no sería acorde para ser discutido en la asamblea. Porque si Por estamos hablando que la vida es supuesto, continua en este caso, ¿cómo se podría interrumpir si no se restablece? Desde ahí podría ser objetado este proyecto, Raúl. por supuesto, a ver, no es que, a ver, repito, Nicolás, la utilización de esos términos, los nudos críticos, los 3 nudos críticos, para mí no existe ningún 3 nudos críticos, existe un solo nudo crítico perverso, que es la propuesta de la sentencia, a través de la sentencia de la Corte Constitucional, pues. O sea, ¿de qué está? Yo me hago un examen o un análisis mental yo mismo y digo, a ver, solucionamos, entre comillas, el tema de los 3 nudos críticos y que por eso vamos a aprobar la ley. A Por ver, eso la aquí, vamos a aprobar. a ver, pero Raúl, mira, si usted ve la sentencia en el punto 39, ¿qué es lo que se aduce acá? Que tampoco se puede obligar a una mujer a que tenga una maternidad forzada, producto de una violación, y que de esto nazca un bebé que realmente ella no ha contemplado, que no ha planificado dentro de su vida. Esto es lo que dicen y lo que se está exponiendo por los grupos que apoyan este proyecto. ¿Cómo obligamos, en este caso, para haciéndolo más difícil y más crudo el tema, a una niña que todavía no tiene, está capacitada para poder asumir semejante responsabilidad, pues Raúl? A ver, aquí no, a ver, no, yo pienso que de pronto estás utilizando mal los términos. No se trata, aquí se trata de principios, no de criterios. Pero yo le estoy hablando con No lo me que dice puede, en a la ver, sentencia, dice sí, maternidad forzada. no, Perdón, no, en la sentencia de la Corte están hablando de una maternidad a ver, forzada. Le a estoy ver, es que repitiendo tal cual como dice a ver, el punto 39. a ver, yo apuesto lo que sea que ese no es tu criterio, Nicolás, porque yo te conozco y sé quién eres. No, Y no, yo que, estoy hablando de lo que dice la sí, sentencia. Yo aquí no expongo por ningún eso, de criterio. acuerdo. En mi caso, yo tengo todo el derecho de discernir y de decir lo que yo pienso, siento, basado en investigaciones científicas y constitucionales y legales además. Mira, nadie puede obligar a nadie en este caso, pero precisamente porque muchas de estas personas piensan de esa manera, es que nos están encasillando, nos están llevando a creer o a hacernos creer que el aborto, esto es fatal, esto es una aberración que jamás en mis años de experiencia había escuchado decir que el aborto es un derecho. Nadie. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo que creo que ya te lo dije en una entrevista anterior. Nadie puede forzar a una niña a que conciba un niño dentro de su vientre por efectos de una violación, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque es un hijo no deseado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién habla del violador? ¿Quién habla del violador? Si tú te das cuenta en el desarrollo que ha venido dando este perverso tema desde el 28 de abril hasta el día de hoy, evaden todos estos grupos pro muerte, evaden tocar, obvio, yo los conozco a cada uno de ellos, evaden tocar ese tema. Nadie está hablando del causante de esta desgracia, porque yo tengo 2 niñas, mis 2 últimas hijas menores, de 13 y 16 años, y por el amor de Dios, a mí no me gustaría vivir una experiencia de tal naturaleza, ¿no es verdad? Pero Sin embargo, Raúl, a ver, hagamos de cuenta, supongamos que el tema del violador se discute, se crea una pena de cadena perpetua porque nosotros estamos en contra, el país no permite la muerte de un ser humano, ¿no? En este caso, el violador, llegamos a que se logre concretar, que se endurezcan las penas al violador. Pero eso no quiere decir que se pueda repetir el caso puntual que en este momento se está discutiendo, que es el de que una mujer que no ha planificado en su vida, que no quiere tener un hijo, tenga una maternidad forzada, ¿no?
indistinto que ya se haya arreglado el tema del violador, pero el problema sí va a seguir existiendo, o sea, así con aborto, sin despenalización, si este programa, este maldito problema siempre va a seguir existiendo. Ya, tú me has hecho recordar una frase que le he escuchado desde que era joven. A través de la guerra se consigue la paz. O sea, tienes que matar para vivir en paz. ¿Qué logras con matar a un ser inocente? Perdón, que no tiene absolutamente la culpa de nada porque su madre fue violada y sin embargo, dejando de lado incluso el tema del violador, ¿qué gana la humanidad, por favor, matando a un ser que no ha tenido la culpa de lo que su madre ha tenido que atravesar a través de una violación? Entiendo, yo no soy mujer, pero trato de ponerme en el plano de una persona, una niña, una mujer adulta que ha sido violada. Eso tiene que ser lo más execrable del mundo. Incluso en conversaciones y en análisis, en investigaciones con psiquiatras y con psicólogos, el hecho de que la madre aborte a su hijo producto de una violación, jamás en la vida a esa mujer se le va a salir de su conciencia el hecho de que ella fue una madre con un hijo muerto. Jamás. Es decir, la solución, mi querido Nicolás, no está en el aborto. Por eso empecé con la frase diciéndote, consigamos la paz a través de la guerra. Mata para lograr la paz. Ahora, eso ahí. ¿Cuál es el contexto de lo que esta corte perversa se arrogó las funciones de una asamblea o de un congreso para declarar, para sentenciar una inconstitucionalidad supuesta? ¿No es verdad? El hijo que tiene que ser abortado es un niño no deseado. Entonces mátalo, porque es un niño que la madre no desea. ¿Cuántos hogares en el Ecuador y en el mundo, mi querido Nicolás, están compuestos por familias disfuncionales, donde existe el abuso de los padres, el abuso sexual del padre con la hija, que la embaraza, que de pronto comete errores, ¿no es verdad? Yo digo, es mi teoría, la que yo no, sin estar equivocado, y perdóname la radicalidad de mis palabras, en ese momento ese padre se convierte en un padre no deseado para ese niño, porque no, el niño no goza de sus derechos fundamentales. Entonces, de la misma manera que esta corte perversa le ordena a la asamblea que falle en favor de esa supuesta inconstitucionalidad, mata al niño que está dentro del vientre materno. Entonces, siendo un niño yo abusado, o una niña abusada de mi padre, tengo todo el derecho de matarlo, porque me está Pero la vulnerando mis sentencia derechos. propone el proyecto, no es que le ordena a la asamblea, porque esto yo sí veo y he escuchado que se ha malinterpretado de que es ley. Entonces, si esto, la sentencia emite leyes, ¿para qué está la asamblea? Le pregunto usted como diputado, o así siempre se ha manejado. Ahora, el tema radica para mí, bueno, repito, ¿no crees tú que yo tengo el mismo derecho si soy una niña violada por mi padre, que se convierte en un padre no deseado, de aplicar la misma ley? Mátalo, porque es un padre no deseado. Ahora, tu pregunta, perdón, lo que me acabas de expresar hace un momentito, perdóname, Nicolás. Sí, sí. Lo Sí, que me lo que le acabo de preguntar es sobre la Corte, ¿no? Porque la Corte, una vez que emite la sentencia, no quiere decir que esto sea ley. Pues le pregunto a usted como diputado, porque usted dice que ordena a la Asamblea. Yo creo que la Corte no puede ordenar a la Asamblea porque son organismos totalmente independientes. Entonces, ¿cómo yo nunca he entendemos dicho esa eso. orden que usted me está indicando? No, yo nunca he dicho eso, Nicolás, todo lo contrario. Yo vengo sosteniendo después del 28 de abril del 2021, como hay otros sectores incluso pro vida equivocados, profundamente equivocados, sectores pro vida y sectores pro muerte, están haciendo aparecer como que eso es una ley. Eso no es una ley. Será ley cuando la asamblea lo apruebe, porque yo entiendo lamentablemente, y eso quiero dejar claro mis puntos de vista, el proyecto de ley va a ser aprobado. Yo soy un estudioso, un investigador. Lamentablemente vivimos en un mundo aberrante, un mundo miserable, donde hasta por dinero la gente vende su conciencia. Pero incluso para mí, el éxito pro vida, la campaña nuestra pro vida, se debe de enfocar a través de una sola persona, que es el presidente de la República. Luchar contra 137 asambleístas no es lo mismo que luchar contra una sola persona, porque el momento que hasta el 28 de abril, de diciembre, que es el plazo que le otorgó la famosa Corte Inconstitucional a la Asamblea Nacional,
el presidente de la República como colegislador le faculta la Constitución para que él apruebe o vete esa ley. Incluso dentro del veto presidencial están dos instancias, el veto total o el veto parcial. Y por último, tiene una última instancia, que es dejar permitir que la ley se apruebe a través del Ministerio de la Ley. Entonces, en ese momento, si pasando todos esos filtros, ese último filtro incluso de la Presidencia de la República, que es aprobada, entonces ya es una ley, pero no será practicable, no entrará en vigencia mientras no se publique en el registro oficial, uno, y dos, para que sea aplicable la ley tendrá que reformarse el COIP, porque la inconstitucionalidad del artículo 150 que sentenció esta bendita corte, bendita porque sí los bendigo, aunque no merecen una bendición de nada, ninguno de nosotros, tiene que estar publicado para que los jueces hagan la aplicación. Entonces, en ese contexto, yo jamás puedo aceptar decir que ya es una ley. Hay sectores que lo dicen, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, a ver, sin embargo, usted pondría como ejemplo en el caso de que el abusador sea un familiar de la víctima y ya por eso lo dejamos de reconocer como familiar y se lo condena como violador. Yo le voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque aquí lo que creería con lo que usted dice con respecto al presidente Lazo, lo que se tendría que comprobar y poner en la palestra de que el ser que está dentro ya se consideraría como una persona. La Constitución habla que garantiza la vida desde la concepción. Le pongo aquí un ejemplo. En Estados Unidos hay algunos lugares donde está permitida la pena de muerte, ¿no? Cuando el criminal, al acusado, se lo lleva justamente a cumplir con esto, una de las formas de terminar la vida es con cloruro de sodio para que le dé un paro cardíaco. Extrañamente, de esta misma forma se practican también los abortos. Es una forma de que se practica el aborto, ¿no? Inyectando cloruro de sodio para ocasionar un paro cardíaco, en este caso al feto. ¿Cuál sería la diferencia aquí y cómo usted podría lograr hacer sustentar al presidente Lazo que utilizando la misma herramienta, ¿no? La misma forma para causar un aborto están causando la pena de muerte a un sentenciado en cualquiera de los estados que tienen permitido ejecutar a un criminal o algún acusado dentro del país en Estados Unidos? ¿Qué me responde, Bueno, Raúl? tu análisis de la pregunta está totalmente correcto. Eh, Primero, empecemos por decir que en el capítulo de libertades, el artículo 66 de la Constitución, el numeral 2 establece que el Estado garantiza la inviolabilidad de la vida y dice a continuación, no habrá pena de muerte. No somos un país donde practicamos una sanción como esa de sancionar con pena de muerte. Disculpa, me equivoqué, es cloruro de potasio, No, ni por nada, ni por descargas eléctricas, ni por cámara de gases, ni mucho menos. Pero en todo caso, si entendí bien tu pregunta, en todo caso, eso es eso es lo perverso de esto, Nicolás. Mira, me vas a perdonar que yo insista. Nos están llevando y nos estamos dejando llevar, ojo, y pluralizo la expresión, nos estamos dejando llevar al plano de lo que esta gente precisamente quiere. Hacernos creer muchas cosas, entre esas de que todo está correcto, hablan de los derechos de las mujeres, de la desgracia que una niña puede sufrir y cuando es violada. Por ejemplo, se me ocurre en este momento decir, ¿por qué no pensamos en crear una ley para permitir la adopción dentro del vientre materno cuando en estos casos de violación, por ejemplo? ¿No es verdad? Ahora bien, el tema radica exclusivamente en que nos estamos dejando llevar por una corriente perversa que nunca para, nunca para. Yo tengo ya más de 30 años o casi 30 años en esta actividad, Nicolás, y tengo todo el derecho de decirle a las personas que me escuchan y a nuestro grupo Provida que ellos no van a parar jamás. Ellos tienen una agenda donde ya tienen prescrito cada una de las acciones que ellos van a ir tomando en el transcurso de cada gobierno de turno, porque ellos manejan esa agenda y nosotros permitimos que eso suceda. Por Pero eso usted ha creo puesto que en me la escuchan. palestra que una alternativa sería justamente el presidente Guillermo Lazo, porque justamente le pongo el ejemplo, porque si se logra comprobar, no sé si usted coincide,
que el ser que está dentro es una persona y que obviamente si se aplica la misma forma para acabar con su vida, como se la aplica en los sentenciados a muertes en los Estados Unidos, en diferentes estados de allá, donde está permitido esto, ¿cómo logramos probarle al presidente Lazo que se estaría haciendo en el aborto un homicidio a una persona que ya está considerado como persona con base en lo que dice la Constitución, que se garantiza desde la Concepción? Claro, a ver, entrando en materia estrictamente de derecho, es correcto lo que tú dices. O sea, es violada la niña o la mujer de mente es violada, se produce un embarazo, entonces sácatelo, mátalo, mátalo. Ahí estamos aplicando literalmente lo que es la pena de muerte, ¿no es verdad? Pero sin serlo, porque ya te digo, la Constitución en los artículos, en el artículo que acabo de mencionar, establece la prohibición de la pena de muerte. Y lo que es peor, el artículo 45 de esta misma Constitución, que además la considero abortista, y si me permite te lo explico brevemente. Esta Constitución es abortista. El artículo 45 dice que el Estado garantiza la vida desde la concepción. Y más allá de eso, el artículo 2 del Código de la Niñez y Adolescencia, que habla de la protección de los niños, dice que los niños son sujetos protegidos desde su concepción. Es decir, existen normas que han sido violentadas de manera flagrante por la Corte Constitucional. Es decir, tú como padre de familia implantas normas en tu hogar. Por ejemplo, a ver, me va a disculpar, pero tengo que ser directo en hacer una exposición para ver si me explico mejor. ¿Será correcto que en el hogar de cualquiera de nosotros los padres se pongan a tener relaciones sexuales en la sala para que todos los hijos lo vean? O andar desnudos como Dios los mandó al mundo y que no pase nada. O que el padre maltrate a su mujer delante de sus hijos, etcétera. Son normas que tienen que ser respetadas. ¿Y qué pasa donde el padre le dice, a ver, es que yo lo hago porque soy tu papá y a mí nadie me lo puede prohibir? Es lo que está pasando, Nicolás, por favor. La Constitución, acabo de nombrar estos dos artículos de la Constitución y un artículo del Código de la Niñez y Adolescencia. Son normas de efecto inalienable. No se puede. No se, bueno, se puede, ya lo hicieron. No se debe eso ni siquiera pensar en transgredir esas disposiciones, ¿no es verdad? Porque la Constitución, no olvidemos que es nuestra norma principal. Entonces, si esta Corte se atrevió bajo, y no quiero decirlo porque tampoco tengo miedo de meterme en problemas, pero seguramente aquí hay de por medio cientos de millones de dólares, porque yo no creo que por amor a la camiseta 9, 7 sinvergüenzas jueces hayan dicho, declaramos en sentencia la inconstitucionalidad. Y lo digo y me responsabilizo porque estoy diciendo, no, eso no es así. Pero lo que pasa es, y repito, y no me canso de decir, estamos dentro de un círculo vicioso que nos hacen pensar en que, por ejemplo, no vamos a permitir en este actual proyecto porque no se ha establecido la temporalidad, no se ha establecido el tema de la objeción de conciencia, no sé, los famosos 3 nudos críticos, pero yo voy a presentar un proyecto para que se pueda abortar hasta la 5ª semana. Sí, pero es que si esos nudos críticos no están claros, ¿cómo tendría sustento un proyecto de esa naturaleza? Pues es que ese es el Perdón, tema. O sea, si es que perdón. estos nudos críticos no están claros, ¿cómo tendría sustento un proyecto de esa naturaleza? Pues ¿Pero qué? ¿Lo estás criticando o lo estás aprobando? le estoy Allá, preguntando, a ver, dígame usted cómo tendría sustento un mire, proyecto que no tiene claro los 3 nudos de la temporalidad, el tema de los médicos, ni si es denuncia, si va a estar con denuncia en la fiscalía, con declaración juramentada. eso, ¿Cómo podemos aprobar un proyecto de esa magnitud? ¿Qué es lo que se va a discutir el jueves? Pues a ver, a ver, por Dios, a ver, yo jamás voy a estar de acuerdo con eso, jamás, porque te repito, mi base fundamental, la columna vertebral de nuestra sociedad se llama la Constitución y la ley. A mí la Constitución, aunque te repito, es abortista, me dice que la vida se garantiza, la vida de los niños desde su concepción, no a la inviolabilidad, no se permitirá la inviolabilidad de la vida. Y el artículo que te mencioné, el 2 del Código de la Niñez, suficiente para que cualquier hijo de vecino lo entienda, ¿no verdad? Entonces, aquí viene la aberración. Ya, por ejemplo, mira tú, en el año 2004, a mí me honró la Conferencia Episcopal Ecuatoriana con un acuerdo nombrándome custodio de la vida.
el presidente de la conferencia episcopal de ese entonces, que lamentablemente no recuerdo. Si la Iglesia Católica, escúchame, si la Iglesia Católica o las demás iglesias son permisibles a que se apruebe un proyecto donde diga que se puede abortar hasta la 5ª semana, lo único que yo podría hacer, y perdóname lo grotesco de lo que voy a decir, me voy a comer ese acuerdo, porque está claro, la vida es inviolable en todas sus manifestaciones. No se puede permitir por ningún concepto el aborto, porque la vida es inviolable. Ahora, ¿sabes cuándo podría hacer eso la Corte Constitucional o cualquier persona que quiera hacerlo? Cuando se reforme la Constitución, cuando una nueva Constitución diga lo contrario. Y permíteme lo que te voy a decir. Seguramente me vas a decir por qué Raúl Ramírez dice que esta Constitución es abortista. La Constitución del 98, en el artículo, creo que era el 46, te decía exactamente lo mismo, pero había un vocablo que es una institución inviolable, universal e inviolable, unívoca, que decía, el Estado garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Esta Constitución omite ese vocablo, que no es lo mismo que yo te diga, a ver, si soy el ente de control de tu programa, yo te puedo decir, Nicolás, te garantizo tu derecho a que tú manejes tu programa a través de la red de Internet. Y que no es lo mismo que yo te diga, te garantizo que tú manejes tu programa. Al omitir el vocablo derecho, estás ya transgrediendo muchas cosas. Y por último, en el mismo artículo 66, derecho de libertad de la Constitución, el numeral 10, invito a quienes me escuchan para que bajen al numeral 10 y lean lo siguiente. El Estado garantiza a las personas cuántos, a ver, ¿cómo? Dice, el derecho a ¿Cuántos tomar hijos decisiones libres, tener? responsables e informadas sobre su Exactamente. salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. Eso dice el artículo 66 y literal 10 en los derechos de la libertad. Correcto. Permíteme brevemente explicarlo. Estoy casado y tengo 3 hijos varones. Y le digo a mi esposa, busquemos a la niña. Correcto, me dice, no hay problema. Lo hacemos y resulta que después del primer eco, 3 meses por lo general, nos enteramos de que es un niño, no la niña. ¿Puedes abortarlo? No puedo abortar. Porque yo decido que cuántos hijos ella tener. Tengo 3 hijos, quería una hija, no salió embarazada, en el embarazo no se produjo lo que yo quería, que era la niña, lo puedo abortar. Mira, todo es cuestión de nada más de leer entre líneas, saber leer entre líneas. Yo he discutido esto con constitucionalistas de otros países y me han dado la razón, te cuento, porque hay que saber, el problema no es leer la Constitución, el problema es saberla interpretar. Entonces, si aún así la Constitución me dice que ella me garantiza a mí el derecho, el derecho a la vida desde la Constitución, que me garantiza la inviolabilidad de esa vida, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? Tengo que respetar, pues. Entonces a esta gente se le ocurre, a estos jueces, se le ocurre declarar la inconstitucionalidad. Y ojo, yo sé que tú eres muy estudioso en el tema. Tú debes recordar que en la exposición de motivos de la sentencia de la Corte, sacan a relucir este tema, este numeral 10 del artículo 66. Entonces, mi querido Nicolás, estamos metidos en un círculo vicioso, en un tsunami de problemas. Por eso yo he hecho insistencia y le dije en varias ocasiones y le puse el ejemplo de cómo logramos que se identifique que se estaría cometiendo un asesinato, un homicidio hacia una persona, poniendo el ejemplo de lo que ocurre, la misma práctica que se plena en una pena de muerte en sentenciados en Estados Unidos, con la misma forma en que se va a cometer un aborto. Antes de cerrar el programa, nuevamente lo invito porque hay que hacer un par de conversatorios con posturas diferentes. Esta entrevista salió así de forma muy esporádica. Pero hay una pregunta que quiero hacerle puntual, usted como exdiputado. Resulta que se hizo una consulta popular, esta constitución nace de una consulta popular, y también se preguntó sobre los toros más adelante en otra consulta popular, si es que el animal se lo debía matar dentro de estos eventos, ¿no? Si se pregunta por un animal, ¿usted cree que se podría o podría ser posible llevar a consulta popular en el último de los casos, ¿no? El tema de el aborto por violación o el aborto para dejarlo abierta la pregunta como consulta popular? Ay, Nicolás. Mira,
Qué maravillosa pregunta. No recuerdo el artículo de la actual Constitución donde penaliza y sanciona a quienes matan una mascota. Si no mal no recuerdo, creo que son 3 años por matar una mascota, por temas de crueldad y matar o asesinar a una mascota. Apenas un año de diferencia, un año más hay con quien aborta a un hijo. Mira, en ese contexto, la raza animal nos está enseñando que ellos son más sensibles que los seres humanos. Yo he visto a una perrita salvar a su cría que se le está metiendo un hoyo lleno de agua contra todo pronóstico y lo salva, ¿no verdad? He visto, y ya voy a responder tu pregunta, y por eso estoy haciendo el breve análisis, he visto salir a las calles a la gente en Guayaquil a defender a los tiburones. Recuerda hace algunos años, cuando los famosos chinitos venían indiscriminadamente a pescar tiburones para solamente llevarse la aleta, porque es un producto carísimo allá en Medio Oriente, ¿no verdad? Hace poco leí, Nicolás, creo que cuestión de un par de semanas, que en Facebook te publica una foto de una abejita muerta y te piden firmas para salvar la vida de la abejita. Caramba. Y nosotros los humanos estamos discutiendo porque es legal o no matar, asesinar a un ser humano dentro del bien de su madre. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo le decía a una de mis hijas, que tú la conoces ya, gracias a Dios, activistas de Corazón Pro Vida, yo le decía, recuerdo en este momento aquel viejo refrán que lo escuché desde muchacho que decía, mientras más conozco al hombre, más amo a mi perrito. Los animales nos enseñan a los seres humanos a ser más gente. Y yo diría, aprovecho este momento, si ya como seres humanos nos hemos desbandado, hemos sacado a relucir nuestros perversos instintos de ser humano, por favor, aunque sea, actuemos como los animales y no permitamos que toda esta matanza se lleve a cabo, mi querido Nicolás. Bien, bien, Raúl, quiero agradecerte por acompañarme acá en el programa. Vamos a hacer uno más adelante ya en un conversatorio, porque creo que este tema del día jueves, el día de mañana, que se va a discutir en el Pleno, creo que va a dar mucha tela que cortar y este tema se va a extender. Espero esta semana, para el día viernes, he invitado a Yajaira Urresta y a Geraldine Weber para un conversatorio. Por parte de Geraldine Weber ya está la aceptación, estoy esperando la confirmación de la asambleísta Urresta. De darse esto, el programa lo tendríamos publicado el día viernes a las 6 de la tarde. El día de hoy esperaré esta confirmación para poder iniciar los conversatorios con el del día viernes, que sería el primero de muchos que se van a hacer para tratar el tema que está siendo muy tratado a nivel de todo el Ecuador, y creo que también estamos siendo vistos a nivel internacional, justamente porque es un tema muy sensible y que se tiene que tratar. Raúl, muchas gracias por acompañarme en el programa. Y a ustedes, queridos ciudadanos, nos vemos en un próximo programa. Gracias por seguirme a través de las redes sociales. Muchas gracias. Si me permites un Por último, supuesto. ya unos segundos más, invito cordialmente a todo el país, aquellos que sientan y de pronto que no sientan, esa ferviente fe y esa ferviente convicción moral y lógica de que, de que el aborto no es ni un derecho ni una herramienta para defender los derechos absolutamente de nadie. Acudan el día de mañana a Quito, los que puedan, alrededor de las 9 de la mañana, entiendo, se va a realizar el primer debate sobre este tema, y díganle a la asamblea, a los 137 asambleístas, que por favor piensen que son padres, son hijos, muchos son padres, quizás abuelos, o son hijos, y si no lo son todavía, van a ser, a futuro, van a ser padres, que no queremos más derramamiento de sangre en el Ecuador, y que nosotros lo que queremos es un país digno, donde se respete el valor más fundamental de un ser humano, que es la vida. Muchísimas gracias, Nicolás, te agradezco mucho. Espero que me sigas dando siempre esta oportunidad, porque es necesario que la gente se entere, los que no saben, y hasta los que saben, que se enteren de verdad cómo es, como decía un amigo, cuál es la verdad de la milanesa, mi querido Nicolás. Te agradezco de corazón mío. Claro que sí, Cuídate. me quedo con esas palabras y ya sabe, le estoy anunciando para este viernes, esperemos que se confirme Yajaira Urresta y Geraldine Weber para el primer conversatorio sobre la despenalización del aborto con los asambleístas, activistas que deseen venir al programa.
Muchas gracias, nos vemos en un próximo programa. Gracias.